Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este precioso tutorial que la verdad me ha encantado y sé que les va a encantar porque es una muñeca supremamente linda, es supremamente hermosa, me ha encantado el resultado. Es nuestra Ladybug que está de moda por estos tiempos porque salió una nueva película. Y bueno, a las chicas y a los chicos les gusta mucho, así que he decidido crearla para ustedes. Esta es nuestra Ladybug que vamos a estar trabajando en este tutorial. Te la voy a mostrar mucho más de lejos. Aquí está toda completita, es delgadita, pues como ella es muy delgadita. Sus piernitas, miren, sus piernas tienen la forma, su zapatilla, pues su pie, su antepierna, su pierna, sus bracitos delgaditos, su cinturita, que eso es característico de ella, su antifaz, su cabello azulito, sus moñitas. Y así la vamos a estar trabajando con todas estas manchitas, ¿vale? Nuestra Ladybug mide aproximadamente 30 centímetros. Voy a volverla a medir porque cuando la medí estábamos trabajando la costura de su cabello. Sí, 30 centímetros. Nos mide 30 centímetros aproximadamente. Ya ustedes saben que yo trabajo un hilo de 2 milímetros de gruesor y una aguja número 3.5 milímetros. Está hecha con ese material. Si la haces con una lana más delgada o más gruesa, pues te va a cambiar el tamaño, ¿vale? También los gramos y cantidades en gramos de cada tono, del piel, del rojo, del azul, lo encuentras aquí en la descripción del video. Como siempre te dejo ahí una listica de materiales y de los gramos que necesitas de cada color para que compres exactamente lo que necesitamos, ¿vale? También necesitaremos fieltro, porque con fieltro es que vamos a trabajar los circulitos, las manchas de su traje. El fieltro es una telita muy delgadita negra que nos ayuda mucho para estos detalles, o lo puedes hacer con foamy o con lo que tengas, ¿vale? Con lo que tengas en casa. También te cuento que si quieres adquirir el patrón escrito en PDF descargable para que lo puedas guardar y archivar o tener guardadito para realizar en más ocasiones, puedes hacerlo en mi página o en mi cuenta de Ravelry, que la encuentras en la descripción del video también, el enlace, para que apoyes también pues mi trabajo. Ahí te lo dejo si lo quieres descargar. El tutorial, el video, está dividido en dos partes. Como siempre, para que no se nos queden los videos tan largos, lo dividimos en dos. En esta ocasión trabajaremos todo su cuerpo base, su tronco y su cabeza. Y en la parte 2 trabajaremos los brazos, el cabello, el antifaz y pues les mostraré unos otros detalles que les quiero enseñar. En una transmisión en vivo les he dejado también cómo vamos a coser el cabello a la cabeza. Si crees necesario ayudarte, puedes encontrar una transmisión en vivo que grabé y que lo hice junto con ustedes, me acompañaron y cosimos la cabeza, el cabello a la cabeza, y también les enseñé cómo coser el antifaz para que no se nos vean hilos acá de la costura por fuera, sino que quede muy perfecto, no se nos vea hilos de costura por ninguna parte. Eso se los enseñé en una transmisión en vivo que encuentran en el canal. ¿Listo? Las espero por ahí también para que lo chequemos. Vamos a arrancar con el tutorial. Espero que le guste, que lo disfrutes, que puedas tejer a nuestra Ladybug. Te quede seguramente espectacular y preciosa. Y si deseas compartirlo conmigo para que yo te pueda ver tu Ladybug terminada, lo puedes hacer. Aquí en la descripción te dejo los enlaces de mis redes sociales, del grupo de Facebook. Únete, acompáñame también en Instagram, te invito a que me sigas y que te suscribas si no lo has hecho. Arranquemos con el tutorial de nuestra preciosa Ladybug. Para comenzar con nuestra Ladybug, vamos a comenzar y a tejer primero las piernas. Yo ya tejí una, voy a enseñarles cómo la vamos a hacer tejiendo primero su piecito de esta forma para que nos quede empinado y la parte de la antepierna y la pierna. ¿Listo? Para que nos dé esta forma. Vamos a arrancar primero con las piernas.
Nuestra Ladybug la vamos a hacer todo su cuerpo base, todo su cuerpecito de hilo rojo, ¿listo? Y después vamos a colocarle las manchitas negras, pero primero trabajaremos todo su cuerpo de rojo. Comenzaremos las piernas, los pies con un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerda que YouTube nos brinda la opción de que podamos adelantar o poner la velocidad de los videos mucho más lenta o mucho más rápida. Entonces puedes ayudarte de esa opción si consideras necesario para trabajar nuestra Ladybug. Puedes colocarlo más rápido o mucho más lento. Vamos a pasar a la ronda número 2 y la ronda número 3. Estas dos próximas rondas las vamos a trabajar de estos mismos 6 puntos. Vamos a tejer 6 puntos que ya tenemos en el anillo mágico, en la ronda 2 y en la ronda número 3 también. Pero recuerda que vas a voltear el trabajo para que no tejamos por el revés de los puntos, sino por el derecho. Voy a cortar la hebra interna y voy a hacer ahora la ronda 3. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda número 4 vamos a trabajar en filas. No vamos a hacer en círculo como lo venimos trabajando en ronda, sino en filas. Voy a trabajar 3 puntos. 1, 2 y 3. Y aquí me detengo, subo con una cadena y giro el trabajo. Voy a trabajar ahora por el revés de los puntos. Hice 3 puntos. Ahora la fila número 5 vamos a realizar un punto. Luego hago un aumento y termino con un punto. Aquí me han quedado 4 puntos en la fila número 5. Voy a subir con una cadena, vuelvo y giro el trabajo. Y ahora voy a tejer en ronda nuevamente, de manera circular. Primero voy a tejer los 4 puntos que tengo de la fila 5. Ahora, por el lateral de las filas que hice, voy a introducir y voy a tejer en cualquiera de esos puntos un punto. Luego me paso a la parte de adelante que habíamos dejado abandonada, donde tenemos 3 puntos. Esta es como la tercera ronda que trabajamos en rondas, ¿no? 2 y 3. Tejí 3 puntos ahí de la base. Ahora voy a tejer un punto por el otro lateral de las filas y ahí terminaríamos. Y uno aquí con el primer punto que realicé. En esta ronda 6 me han quedado 9 puntos. Vuelvo y repito. Tejo primero los que tenía de la fila 5, que son 4. Luego tejo uno por el lateral. Luego 3 puntos de adelante. Uno por el lateral y me han quedado 9 puntos. ¿Listo? Así va avanzado nuestro zapatito. Vamos ahora a realizar toda la pierna en rondas. Ahora sí, ya tenemos esta ronda de 9 puntos, que es la ronda 6. Pasamos a la ronda 7. En la ronda 7 vamos a realizar 2 disminuciones.
1 y 2. Luego tejeremos los 4 puntos que nos restan. 1, 2, 3 y 4. Acá en total nos quedan 6 puntos. Vamos ahora a trabajar la ronda número 8. En la ronda 8 vamos a tejer estos mismos 6 puntos que ya tenemos. Vayan pausando el video. En la ronda 9 vamos a comenzar tejiendo 2 aumentos. 1 y 2. Recuerda que aumento es 2 puntos en el mismo lugar. Y luego tejemos los 4 puntos que nos restan de la ronda. Y acá en la ronda 9 nos quedan en total 8 puntos. Pasamos a la ronda número 10. Desde la ronda 10 hasta la ronda 14 vamos a tejer estos mismos 8 puntos. Vamos a tejer 5 rondas de 8 puntos cada una. Y voy a aprovechar para rellenar, miren, voy a rellenar muy bien para que vaya tomando forma. Cuando terminamos la ronda número 14, vamos a comenzar la ronda 15. Ya rellené un poco nuestra piernita y vamos ahora a, en la ronda 15, realizar un patrón de un punto y una disminución. Pero solo lo vamos a realizar por 2 repeticiones. Ya hicimos la primera. Vamos a hacer la segunda, un punto y una disminución. Y terminamos la ronda tejiendo los 2 puntos que nos quedan faltando. En esta ronda 15 vamos a tener en total 6 puntos. Pasamos a la ronda 16. Vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y después tejemos 2 aumentos, 1 y 2, 2 aumentos y ahí terminamos la ronda. Nos van a quedar en total 8 puntos. La ronda número 17 vamos a tejer estos mismos 8 puntos que ya tenemos. Voy a ir tejiendo los 8 puntos en esta ronda 17. Y ahora en la ronda 18 vamos a hacer un patrón que va a ser 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Y repetimos 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Al terminar tendremos 10 puntos. La ronda número 19 vamos a tejer estos mismos 10 puntos. Tejemos estos mismos 10 puntos. Y ahora en la ronda número 20 vamos a tejer un patrón de 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos 1, 2, 3, 4 y un aumento. En esta ronda 20 nos quedan 12 puntos en total.
Vamos a tejer la ronda 21 con estos mismos 12 puntos. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. Para la ronda número 22, vamos a tejer un patrón de 5 puntos y un aumento. Y repetimos, 5 puntos y un aumento. En la ronda 23, vas a trabajar 6 puntos y un aumento. 6 puntos y un aumento. En la ronda 23 te van a quedar 16 puntos. Desde la ronda 24 hasta la 26, o sea, 3 rondas, trabajas esos mismos 16 puntos y ahí terminarías en la ronda 26 la primera pierna. Cortamos la hebra y trabajamos la segunda pierna exactamente igual a esta. Pero cuando ya termines la segunda, no vas a cortar la hebra porque vamos a trabajar y comenzar con el cuerpo. Para comenzar el cuerpo vas a doblar la pierna teniendo en cuenta que nos quede el frente del pie centrado de esta forma. Y doblamos para saber si estamos ubicados en todo el centro de la parte interna de nuestra pierna. Ahí quedé yo. Si no estás ahí, puedes realizar puntos deslizados hasta ubicarte en ese lugar. Vamos a tejer 2 cadenas al aire y vamos a unir con punto deslizado a la primera pierna. La primera pierna también vamos a doblar la parte de arriba para saber en qué punto de la parte interna vamos a realizar la unión. Voy a hacerla en este punto central donde me queda allí el doblez. Voy a hacer punto deslizado y para no tejer con las piernas, los pies que los tenemos por delante porque debemos tener la unión de cada ronda por la espalda de nuestro cuerpo, voy a girar el trabajo y voy a empezar a trabajar por detrás. ¿Listo? Ya lo giré y ya me ubiqué para que las piernas quedaran hacia adelante. Ahora voy a comenzar a tejer los 2 puntos de las 2 cadenas. 1, 2 y voy a empezar a trabajar los 16 puntos que tengo de la primera pierna. Tejo todos los 16 puntos de esta pierna y cuando llegue a la parte de adelante tejo los 2 puntos que tenemos de la parte de las cadenas y termino tejiendo las 16 puntos de la segunda pierna. Allí tendríamos la primera ronda del cuerpo. Tendríamos 36 puntos. Vamos a tejer rondas de estos mismos 36 puntos hasta obtener la cadera. Ya les indico cuántas vamos a tejer. Acabamos de tejer la primera. Vas a tejer en total 4 rondas. Desde la 1 que realizamos con el cuerpo, iniciando el cuerpo, tejes 4 rondas de los 36 puntos. Para la ronda número 5 del cuerpo vamos a tejer el patrón de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y hacemos una disminución. Vamos a repetir este patrón hasta terminar la ronda. 7 puntos, una disminución. Cuando lo termines te quedarán 32 puntos. Para la ronda número 6 vas a tejer el patrón de 6 puntos y una disminución. Repites eso toda la ronda y al finalizar te van a quedar 28 puntos. La ronda 7 la vamos a tejer tejiendo 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una disminución y repetimos este patrón por toda la ronda hasta terminar. En la ronda 7 van a quedarte 24 puntos.
Para la ronda número 8 vas a tejer el patrón de 4 puntos y una disminución. Repites eso toda la ronda y al final te van a quedar 20 puntos. Vamos ahora a trabajar desde la ronda 9 punto sobre punto con estos mismos 20 puntos para darle la subida del tronco de nuestro cuerpo. Voy a tejer y les indico cuántas rondas deben tejer. Vas a tejer desde la ronda 9 hasta la ronda número 15 estos mismos 20 puntos. En total tejemos 7 rondas de punto sobre punto, cada una de ellas con 20 puntos. Vamos a comenzar el busto, donde vamos a realizar los aumentos en la parte delantera en la ronda 17. En la ronda 16, perdón. Vamos en la ronda 16. Vamos a comenzar tejiendo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estamos ubicados ahora en el lateral de nuestro cuerpo. Vamos a comenzar los aumentos. Trabajaremos 4 aumentos pegados. 1, 2, 3 y mi cuarto aumento. Luego realizo un punto solo y vuelvo y repito 4 aumentos. 1, 2, 3, 4 y termino la ronda con 3 puntos. 1, 2 y 3. Hemos terminado así la ronda, nos han quedado los aumentos en la parte delantera y nos han quedado 28 puntos. Pasamos ahora sí a la ronda 17. En esa ronda 17 vamos a tejer primero 14 puntos, luego tejeremos en total una disminución, luego tejemos un punto solo, luego una disminución y terminamos la ronda. Después de la última disminución la terminamos tejiendo 3, 6, 9 puntos. En total en la ronda 17 nos quedan 26 puntos. Y así vamos avanzando con el busto. Vamos a pasar a la ronda 18. Para la ronda número 18 vas a trabajar estos mismos 26 puntos que nos han quedado de la ronda número 17. Trabajaremos 26 puntos. Y pasaremos a la ronda número 19. Para la ronda número 19 vamos a comenzar tejiendo 9 puntos y luego trabajaremos 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Seguido trabajaremos 2 puntos solos, 1, 2 y repetiremos 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Y terminaremos la ronda tejiendo los 3 puntos que nos faltan. Así terminamos la ronda 19. En este punto ya te darás cuenta cómo nos quedó la cintura, el busto y vamos ahora a rellenar muy bien y empezar a disminuir para terminar con el cuello, ya nuestro cuerpo, y comenzar a tejer la cabeza. Para la ronda número 20 vas a tejer estos mismos 20 puntos que tenemos de la ronda 19. Pasamos a la ronda 21 y en la ronda 21 vamos a tejer un patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Y repetimos este patrón toda la ronda, 3 puntos y una disminución.
Al terminar la ronda 21 te van a quedar 16 puntos. En la ronda 22 vas a tejer un patrón de 2 puntos, una disminución. Repites toda la ronda ese patrón y te van a quedar en total 12 puntos. En la ronda 23 vas a tejer un punto, una disminución como patrón, lo repites por toda la ronda y nos van a quedar al finalizar solo 8 punticos. Y vamos a realizar el cuello. Cuando ya hayas terminado la ronda número 23, pasamos a la ronda 24 del cuello. He cortado el hilo rojo y voy a introducir la hebra negra para realizar la parte del cuello de nuestro traje. Vamos a hacerlo con hilo negro y vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos. Vamos a tejer esos mismos 8 puntos que tenemos de la ronda anterior, escondiendo las hebras. Y vamos a tejer una ronda más, pero ya tomando todo el punto para que nos dé un poquito más de altura el cuello negro. Entonces aquí terminé la primera tomando la hebra trasera y voy a realizar la ronda 25 tomando ya todo el punto. Y comenzaremos a trabajar la cabeza. La cabeza la vamos a trabajar con hilo piel, el que hayas conseguido para su tono piel, y aquí voy a cambiar de hebra, voy a cortar esta y a enhebrar con el hilo piel. Así hemos avanzado ya con el cuerpo. Miren, ya lo rellené muy bien y le di la forma con el relleno a nuestro busto. Vamos a comenzar la cabeza. Y para ello yo corté aquí la hebra negra y voy a introducir el hilo color piel en la parte de atrás del cuerpo en uno de mis puntos traseros de la espalda. Y aquí voy a introducir el hilo piel y voy a comenzar a trabajar en la ronda número 1 de nuestra cabeza. Aumento en todos los 8 puntos que ya tenemos. Vamos a hacer 8 aumentos para en total, al finalizar esta ronda 1 de la cabeza, vamos a tener 16 puntos. Para la ronda número 2 vamos a trabajar el patrón de un punto y luego un aumento, un punto y un aumento. Y así vamos a repetir por toda la ronda. Y vamos a terminar, allí terminamos con 24 puntos. Pasamos a la ronda número 3 de la cabeza y vamos a realizar un patrón de 3 puntos, 1, 2 y 3 y realizamos un aumento. Vamos a repetir el patrón de 3 puntos, un aumento por toda la ronda. Cuando terminemos la ronda vamos a tener en total 32 puntos. Pasamos a la ronda 4 de la cabeza, donde vamos a seguir con aumentos trabajando 4 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar en total 40 puntos. Pasamos a la ronda número 5, donde vamos a trabajar 5 puntos, un aumento, repetimos ese patrón y al finalizar nos quedarán 48 puntos. En la ronda 6 vamos a hacer 6 puntos, un aumento, repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 56 puntos. Vamos a hacer esas rondas de aumento y les muestro cómo vamos avanzando en la cabeza. Así hemos avanzado con las rondas de aumentos y vamos a pasar a realizar una ronda más en la ronda número 7.
En la ronda 7 vamos a trabajar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y hacemos un aumento. Repetimos este patrón de 7 puntos aumento toda la ronda y al finalizar te van a quedar 64 puntos. Mis chicas y chicos, vamos a realizar desde la ronda 8, ya cuando terminas la ronda 7 de aumentos, desde la ronda 8 hasta la ronda 18, en total 11 rondas. De esos mismos 64 puntos que hemos terminado en la ronda 7. Vamos a hacer 11 rondas hasta la ronda 18. He ubicado los ojitos de seguridad. Ustedes saben que utilizo más o menos entre 9 a 10 milímetros de grande los ojitos del tamaño. Y en mi caso me abarcan 2 rondas. Y estos ojitos los ubicamos entre las rondas 13 y 14 de nuestra cabeza, ¿no? Contando desde la ronda número 1 entre la 13 y la 14. Y he dejado unos 6 puntos de separación entre ellos dos. ¿Listo? Los ubicamos. Vamos a colocar también el soporte interno para que nuestra cabecita no se nos caiga porque tiene un cuellito bastante delgado. Entonces de este grosor del cuellito vamos a colocar el soporte interno para la cabeza y vamos a comenzar a rellenar. Vamos a empezar desde la ronda 19, cuando ya tengas todas estas, a trabajar disminuciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a darles las indicaciones. Desde la ronda 19 vas a comenzar a hacer disminuciones de manera ordenada. La ronda última que hicimos de aumentos fue de 7 puntos y un aumento. En la ronda 19 comenzaremos igualmente, pero como un espejo. Entonces de 7 puntos una disminución. Ese será el patrón de esa ronda. Lo repetimos y así vamos en cada una de las rondas. La siguiente sería 6 puntos, una disminución. Lo repetimos. La siguiente 5 puntos, una disminución. Lo repetimos. Y así en cada una de las rondas. La siguiente sería 4 puntos, una disminución. Repetimos ese patrón. Y la siguiente sería 3 puntos, una disminución. Repetimos así hasta que cerremos completamente la cabeza. Luego 2 puntos, una disminución. En la siguiente ronda 1 punto, una disminución. Y para terminar ya la última serán solo disminuciones. Pero vamos a ir cerrando ordenadamente en cada una de las rondas haciendo este patrón como un espejo de lo que hicimos aquí abajo. Pero comenzando desde 7 puntos, una disminución. Muy ordenadamente hasta que la cerremos completamente. ¿Listo? Vamos a ir rellenando muy bien. Como les digo, colocamos el soporte y ya les muestro cómo nos queda toda bien cerradita y redondita. Así debe quedar nuestra cabeza de Ladybug, toda terminada y bien cerradita. Corté la hebra, pero la dejé un poco larga para que con ella podamos realizar la nariz. Vamos a tejer a continuación los brazos, el antifaz y su cabello. Vamos a tener en cuenta que para bordar su rostro lo necesitamos hacer teniendo ya el antifaz. ¿Listo? La nariz la vamos a bordar después de coser el antifaz a la cabeza y las pestañas de los ojos sí las debemos bordar antes de coser el antifaz. ¿Listo? Primero bordamos los ojos, ponemos el antifaz y de último bordamos la nariz y la boca. Pero eso se los voy a indicar cuando lo vayamos a realizar. Vamos a primero tejer todas las partes que nos faltan. Vamos a pasar al tutorial parte 2, donde vamos a realizar los brazos, el cabello, el antifaz y los demás detalles que nos faltarían. Como puedes ver, ya tenemos casi que avanzado y muy avanzado el cuerpo base. ¿Listo? Vamos a pasar a la parte 2 que te va a salir a continuación, o en la descripción del video encuentras el enlace para que continuemos con nuestra preciosa Ladybug, que te va a quedar genial. Vamos a pasar a la parte 2.